Voy a realizar una comparación entre las ordenanzas municipales del Estado de Mérida, del municipio Alberto Adriani del Vigía y el municipio Tulio Febres Cordero. El objeto del municipio Alberto Adriani es regular el ejercicio de la economía informal por parte de las personas naturales en forma permanente o eventual en sitios privados abiertos al público o del dominio público, en lugares fijos con disposición a las normativas legales, mientras que por el municipio Tulio Febres Cordero regular el ordenamiento, la ubicación, el registro, la fiscalización, el control de la actividad económica, tales como procedimientos, requisitos u obligaciones que deben cumplir con las personas naturales y jurídicas en el momento de ejercer las actividades, ya sean comerciales, pueden ser industriales, financieras, bursátiles, de servicio o similares. En el municipio Alberto Adriani esta corresponde a la administración tributaria municipal, mientras que en el municipio Tulio Febres Cordero esta corresponde al Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria, o llamada el SAMAT, quien se encarga de dicha administración o el control de los tributos, ya sean de deberes formales o materiales de los contribuyentes responsables de dicho municipio. Para el otorgamiento de las licencias en actividades económicas se deberá presentar la siguiente información ante la administración tributaria de este municipio, las cuales presentará su razón social del solicitante y nombre del fondo de comercio que desea funcionar, clases, actividades a desarrollar, su dirección del inmueble donde ejercerá dichas actividades, donde debe poseer con indicación del número de catastro, capital social o capital invertido que ya tenga en el negocio, cualquier otra exigencia o disposición legal. Además deberá anexar unos documentos tales como 2 fotografías tipo carnet del propietario, la copia de cédula de identidad o del acta constitutiva de la sociedad mercantil o de la persona natural o jurídica, la planilla original del pago de la tasa de tramitación de la oficina receptora de fondos municipales, donde esta constancia debe tener una conformidad de uso, funcionamiento, debe poseer el número de catastro y una variable oriental expedida por la dirección municipal correspondiente. Deberá también tener la solvencia municipal en el caso de haber ejercido actividades económicas dentro del municipio, lo cual deberá cancelar una tasa del 0.04 de las unidades tributarias municipales. Además, debe poseer el documento de propiedad del contrato de arrendamiento o documentación que refleje la ubicación física del contribuyente en el municipio. En el caso de ser franquiciados, el contrato debe tenerlo en físico, los permisos sanitarios en caso de dedicarse a ventas o servicios con alimentos y bebidas, debe tener un certificado médico de las personas que manipulan los alimentos y bebidas de los propietarios de la empresa. El permiso ambiental de aquellos que afectan directa o indirectamente al medio ambiente, la certificación del cuerpo de bomberos sobre el inmueble de la persona natural que desea ejercer las actividades económicas. El hecho imponible del impuesto de las actividades económicas en las ventas en kioscos o en comerciantes pequeños, ya sean ventas de alimentos, de artesanías o por eventos especiales en el municipio de Alberto Adriani y para el municipio Tulio Febres Cordero, el hecho imponible del impuesto sobre aquellas actividades económicas, ya sea para las industrias, comercios, servicios o similares, cuya realización por parte del sujeto pasivo origina del inicio la obligación tributaria, donde el ejercicio habitual de una u otras actividades de carácter independiente, ya sean comerciales, industriales, financieras, bursátiles, de servicios o similares con fines de lucro ejercidas dentro de este municipio. Aun cuando dichas actividades se realicen sin la obtención de las licencias, sin dejar a un lado obviamente las sanciones que deben ser aplicadas. En el municipio de Alberto Adriani, para realizar el pago del impuesto se tiene una tasa fija en unidades tributarias independientes de los ingresos brutos, mientras que para el municipio Tulio Febres Cordero se considerará para la determinación y pago del impuesto solo las actividades ya sean industriales, de comercio, servicios o similares a ellos, constituyéndose por un monto de los ingresos brutos ya percibidos por el contribuyente en el periodo impositivo que de acuerdo a su actividad ejercida dentro del dicho municipio. Para calcular dicha base imponible y declararla de los ingresos, se debe considerar como tal los factores siguientes, tales son los ingresos brutos de las actividades económicas, comerciales o económicas similares,
los ingresos de los intereses, descuentos, operaciones cambiarias, comisiones, explotación de servicios u otros ingresos incidentales o extraordinarios de las actividades bancarias, tales como la capitalización, el ahorro, el préstamo y excepto las cantidades en que vienen en calidad de depósito. El monto por primas recaudadas netas de las devoluciones producto de dichas inversiones se ubica en la participación en las utilidades de las reaseguradoras, en los intereses de operaciones financieras, asistencias de siniestros u otros servicios de la empresa de seguros. Los ingresos brutos de las primas retenidas netas de dichas anulaciones, asistencias de siniestros y el producto de la explotación de servicios de las empresas, tales como lo que son las reaseguradoras, el ingreso bruto por honorarios, comisiones o porcentajes del producto de la explotación de un servicio, ya sea por agentes, comisionistas, corredores, sociedades de corretaje de seguros, agencias de turismo o de viajes, agencias de publicidad, oficinas de negocios, representantes y administradores de inmuebles. Los ingresos brutos por fletes u otros conceptos de carga desde o hacia dicho municipio, ingresos brutos de contribuyentes de expendio de combustible. ¿Cómo se debe multiplicar el margen de comercialización fijado por el Estado? Por la totalidad del combustible vendido, separado por periodos. Si se dedica a otra actividad, son el total de todos sus ingresos brutos. El monto de los ingresos brutos en operaciones del municipio durante el año de las actividades económicas de distribución también se da en la venta de licores y franquiciados. En el municipio Alberto Adriani, los sujetos de las obligaciones tributarias son personas naturales, mientras que para el municipio Tulio Febres Cordero son todas las personas naturales o jurídicas que realicen en forma habitual, eventual o como transeúnte las actividades económicas. Dicha condición puede recaer en personas naturales o jurídicas prescindiendo de su capacidad, personas jurídicas y entes colectivos donde tengan otras ramas jurídicas que atribuyan la cualidad. Entidades o colectividades que constituyan una actividad económica, dispongan de patrimonio y sean autónomos, tales como también consorcios, comunidades u otras sociedades de cualquier naturaleza que posean una personalidad jurídica. El Consejo Municipal del municipio Alberto Adriani, con una votación mayor de las 2/3 partes de sus miembros a solicitud del alcalde, podrá autorizar la exoneración a quienes así lo soliciten por escrito, en diferentes casos. En esta podemos mencionar los minusválidos mayores de 60 años dedicados a las actividades previstas, previamente ya realizado un estudio socioeconómico realizado por la alcaldía y presentación de su fe de vida. También podemos hablar de los artesanos del municipio, las cuales se les otorga una exoneración o excepción del pago de la tasa, pero no exonera del cumplimiento u obligaciones de los deberes de la ordenanza. Para el municipio Tulio Febres Cordero, estos están exentos del pago de impuestos establecidos tales como los institutos autónomos, nacionales, estadales y municipales, empresas y entes descentralizados del carácter municipal, las mancomunidades con participación municipal, las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades educativas autorizadas por el Ministerio de Educación, las personas dedicadas a actividades artesanales realizadas dentro de su propia residencia o domicilio, sin la necesidad de recurrir a ningún empleado u obrero a su servicio. Las fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro que promuevan actividades culturales o deportivas. También los vendedores ambulantes discapacitados dedicados al comercio, pero de nacionalidad venezolana con residencia dentro del municipio, determinados por el alcalde luego de ser recomendado por el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria. También están exentos lo que son las empresas iniciando sus actividades, ya sean comerciales, de servicios o similares, con establecimientos permanentes dentro del municipio, en las cuales gozarán de 2 trimestres de exención contando a partir de su apertura o inauguración.
Están exonerados del impuesto parcialmente o en su totalidad por el alcalde y la aprobación de la mayoría relativa del Consejo Municipal por medio de un decreto a aquellos sujetos pasivos que se dediquen a las actividades económicas, ya sean industriales, comerciales o similares, dedicadas a la construcción de viviendas de interés social, consideradas en especial por un interés municipal, estatal, regional o nacional, declaradas por una autoridad competente, correspondientes a los planes del desarrollo económico del poder nacional, estatal o municipal, declarada por una autoridad competente, las cuales deben estar dedicadas a perseguir exclusivamente los fines de previsión social. Los consejos comunales, las empresas con guarderías infantiles dentro de sus locales, lo que por ley se establece que un porcentaje no mayor al 30% del impuesto se seleccionará correspondientemente. Sociedades asociadas a fundaciones donde en la República, los estados, los municipios o las personas de derecho participen por el 50% o más. Serán imputados de los impuestos los contribuyentes que ejerzan dos o más actividades donde la rebaja solo será del impuesto causado por la actividad, en el caso que no se pueda diferenciar los ingresos de cada una de las actividades gravadas, en donde al menos uno de estas será favorecida por una rebaja. El contribuyente no podrá hacer uso de este beneficio. Por razones de inicio de actividades, se conceden las rebajas de ya sea por el 10% del monto del impuesto a los nuevos contribuyentes, tales como empresas u organizaciones de tipo colectivo o con fines sociales establecidos dentro del municipio, el 50% del impuesto a pagar durante el primer año de actividades operativas de los propietarios de establecimientos industriales establecidos por primera vez dentro de dicho municipio, el 25% del impuesto a pagar en el segundo y tercer año de actividad operativa, justificando el empleo del 50% o más trabajadores venezolanos dentro del municipio. Por razones de actividades, se considera una rebaja del 10% del impuesto causado por actividades ya sea de construcción de viviendas de interés social, producción, distribución de gas natural o agua, y también se considera un 10% del monto del impuesto causado por actividades profesionales a las personas naturales que ejerzan actividades por cuenta propia. El 10% también del impuesto causado por actividades de hospedaje al contribuyente, el cual es titular de ingresos. Estos deben estar inscritos en el registro turístico nacional y cumplir con alguna serie de requisitos, la cual sería un plan de formación de capacitación para sus trabajadores, para mejorar su negocio. El 70% o más de sus huéspedes deben pernoctar dentro de sus instalaciones. Su contabilidad se debe aprender que el régimen tarifario es por noche y no por una fracción. El 10% del monto del impuesto causado por la actividad de servicio a la recreación y esparcimiento de personas, donde pueden ser presentaciones ya sean de óperas, conciertos de ballet, danzas, conciertos de música clásica, folclórica venezolana o exposiciones de artes visuales culturales. El 10% del monto del impuesto causado por las actividades de servicio, de asesoría y mediación para celebrar dichos contratos, ya sea de transporte, hospedaje u otros servicios para viajeros. El 25% del valor de las obras ejecutadas o servicios prestados luego de dicha inspección y aprobación para trabajos de refacción o mejoramiento de bienes de dominio público municipal o que estos presten servicio de mantenimiento a dichos bienes. El 5% del impuesto a pagar durante el año impositivo correspondiente a las industrias, comercios y similares que se ubiquen dentro del municipio, donde por medio de programas sociales apadrinen a uno o más niños, haciéndose cargo de gastos anuales de educación, alimentación, salud, vestido y calzado, donde los mismos tienen que estar en una situación de pobreza y se les ayude a surgir y a salir adelante. La Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de fiscalización con el fin de comprobar y exigir el cumplimiento de unas disposiciones contenidas por la ley. Para llevar a cabo esta tarea dispondrá de dichos funcionarios que serán necesarios para su debido cumplimiento. En caso de particulares, sí se podrá requerir el auxilio de la Policía Municipal o cualquier fuerza pública en el caso de ser necesario para evitar algún impedimento del desempeño de sus funciones y continuar con la fiscalización.
Para llegar a cabo este procedimiento, independientemente de que la actividad conduzca a una sanción, se debe seguir con el procedimiento previsto para verificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo al procedimiento administrativo de verificación establecido por el Instituto Normativo. Se deben tener presentes las obligaciones tributarias, tales como presentar las declaraciones estimadas y definitivas de los ingresos brutos, presentar libros y registros y demás documentos cuando sea requerido por la administración tributaria, donde debe pagar también un anticipo de impuesto calculado en la declaración estimada de sus ingresos brutos. También debe pagar un impuesto determinado según sea la declaración definitiva de los ingresos brutos de la persona. Pagar los reparos de dichos impuestos, cualquier otra ordenanza establecida por alguna ordenanza de naturaleza tributaria se debe tener presente en las obligaciones como las que son las administrativas, las cuales se debe solicitar y obtener la licencia, modificaciones y traslados de actividades económicas. Cualquier otro establecido por esta ordenanza que sea de naturaleza administrativa, exigir la presentación de licencia y su colocación en un lugar visible, presentar permisos o aval del cuerpo de bomberos, presentar los certificados médicos de salud, permisos sanitarios, ambientales, solvencias laborales, tener visibles también lo que son las listas de precios, presentar y exhibir en un lugar visible el RIF de la empresa. También se debe exhibir en un lugar visible el registro de información tributario municipal, además de cualquier otro requisito de permiso o solvencia municipal, ya sea estatal o nacional, la cual determine la autoridad tributaria. En el municipio de Alberto Adrián existen 27 multas establecidas, donde el incumplimiento de los deberes administrativos o formales están fijados en unidades tributarias, donde la anulación de los permisos o suspensión de la renovación. Mientras que para el municipio Tulio Febres Cordero existen 125 multas por el incumplimiento de los deberes formales, materiales, administrativos u otros, donde se calculará para su aplicación en unidades tributarias municipales o en porcentajes del tributo. Para la prescripción será de 6 años en los casos de incumplimiento de deberes formales, cuando el SAMAT no pudo conocer el hecho imponible de los casos de verificación, fiscalización o determinación del oficio. El contribuyente deberá realizar el pago de impuestos sobre las actividades económicas ante la Administración Tributaria entre el 1 de enero al 28 de febrero de cada año, declarando el monto estimado de ingresos brutos a percibir por las actividades que efectúan durante el ejercicio fiscal. El contribuyente que inicie sus actividades gravables entre el 1 de octubre al 31 de diciembre dispondrá de un mes contando a partir de la fecha de notificación. Al presentar la declaración, la Administración Tributaria le exigirá al contribuyente estar solvente con el pago del anticipo del impuesto correspondiente.